En las montañas de los Altos de Chiapas habita la gente tzotzil. Juan Méndez Gómez, hijo de San Juan, retoño de Jesucristo el Sol, venera y canta al Dios de la tierra. Un maya igual a sus hermanos de maíz los chamulas. En su paraje Majomut hay días y noches en que solo el viento, los sonidos del bosque y el quehacer cotidiano parecen escucharse. En medio de esa calma, Juan escucha una tonada siempre, a veces con un canto. Al igual que todos los hijos de San Juan en Chamula, esta música la lleva en el alma como regalo de los dioses. Esa música, compañía de los santos y de los dioses, es la ofrenda de todos los días entre los hombres y mujeres verdaderos y los seres sagrados, ante la faz del cielo, ante el rostro de la tierra. En Chamula no podría ni pensarse un día sin música. Como la lluvia, como el agua, tiene que correr por las almas, por los corazones. Se cree que nació desde el principio del mundo para alegrar a los dioses, para lavar el chulel, el espíritu de los hombres y mujeres florecidos. Mis manos y mis pies aprendieron a cortar la madera, a buscar su forma, a conocer las herramientas. Un día me dijo mi padre, si en verdad quieres aprender a trabajar, si quieres hacer rabel, arpa, guitarra, vas a tener que hacer tus propias herramientas. Pero yo sí soñé. Me dijo mi abuelito, o sea, tú vas a trabajar acá, me dijo. Porque yo voy a salir lejos, pues entonces no te vayas a ir, porque me dijo el difunto Coquish, no te vayas a ir, mejor trabájate aquí, realiza tu trabajo y es mejor y algo así me dijo en mi sueño. Entonces acepté, llegó en mi corazón para trabajar acá, así es.
Los ancianos en sueño me dieron un mecapal. Me pidieron que les cargara algo importante. Fui a buscar madera, fui a pedirle perdón a los sagrados árboles, a nuestra Madre Tierra. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Espíritu Santo. Contestaron los árboles. ¿Puedes cortar nuestra carne, nuestra madera? Dijeron los hermanos árboles. Tienes permiso de trabajarnos, porque junto con ustedes les vamos a servir a nuestros padres, madres. Dios Totin, Dios Nichunin, Dios Espíritu Santo. Jesús. Así entendí que también nosotros somos como árboles, somos como bejucos, como hierbas de monte. Aprendí a respetarlo, a tenerle aprecio a los retoños de nuestra madre. La tierra, las plantas, los animales, todo lo que hay, hasta las piedras, también tienen su alma. Mi abuelito me dijo, ¿qué debo decir? Bueno, entonces, una vez que con tu trabajo, habla con Dios, pide al Señor, habla con San Juan, pídele a San Juan y a Santo Yahuel y a San Miguel, ¿sí? Porque ellos tienen en la mano todo el trabajo. Mi abuelito me dijo, mi abuelito me enseñó, mi abuelito me explicó. Hazlo esto, pide al Señor, deme en mi mano, en mis pies, en mi cabeza, algo que se mejore mi trabajo, para que yo pueda vender. Pues deme en mi mano, deme en mi cabeza, deme en mi ojo, cómo puedo hacer mejor, cómo puedo vender para que lo lleguen a obtener tus hijos. Así es. Así le dices, me dijo. Bueno, así le dije al Señor, hablé al Señor y recé al Señor cómo llegar a obtener para que yo tenga mayor venta mi trabajo y cualquier gente que llegue que sea paisanos, otras gentes de fuera o mestizo, bueno, cualquier gente que venga y para que así vean, eso es lo que quiero ya y eso le dije al Señor y así es.
Para la religión chamula, que proviene en esencia de la mística maya, la música viene de otro cielo, de otro mundo invisible, en donde moran los seres sagrados, donde actúan los dioses. La casa del alma de las velas, la casa de los rezos. Bueno, siempre, a veces me preocupo si a veces no tengo dinero, aunque tengo yo el trabajo, pero ¿cómo lo voy a vender y quién me va a comprar? No es lo mismo que estoy en un pueblo, porque me preocupo, estoy en las comunidades retiradas y nadie lo ve, lo que tengo mi trabajo y lo rezo a Dios, Señor mío, y ayúdame para que yo pueda vender mi trabajo y en el nombre de Dios todo. Me vas a dar de comer, vas a mantenerme, porque no puedo vender mi guitarra. Entonces ahí ya el Señor piensa y ya de repente llega alguien que compra. Ya cuando lo llego a sentir que ya vendí mi trabajo. Ahí donde llegan. Vienen a encargarme trabajos aquí, hasta allá en la colindancia entre Majomut y Tajalchen. Vienen a encargarme hasta acá. Tentic y Alichín vienen a dejar aquí a encargar. Y llego a San Cristóbal, igual lo mismo. Y otros, algunos mestizos me encargan. Y otros de gente de otros pueblos me encargan también de Japa, Chenaló. Y la gente dentro del municipio también me han encargado trabajo. Los hijos de San Juan me han pedido trabajo para que los toquen, para que los suenen en la fiesta. Poco a poco me están conociéndome también. Entonces, así, cuando trabajo ya siento tranquilo con mi familia, los voy a sacar mis maderas en el monte y tranquilo, y así es. Le dije a mi abuelito, tengo que salir de aquí porque no voy a poder comer aquí nada más. Entonces, al siguiente noche soñé. Vino mi abuelito, parece. ¿Qué haces, Juan? Me dijo, porque Juan me llamo. Nada, le dije. ¿Vas a trabajar? Sí, pero voy a ir lejos. ¿Dónde vas a ir? Pero lejos. Bueno, pero tus cuerdas se van a oxidar. Si te vas lejos, no vas a poder hacer, porque las cuerdas se van a oxidar, porque fíjate el manojo que hay, pues mejor trabájate aquí. Ponte a trabajar aquí nada más. Lo verás lo que va a pasar.
Señor, hazlo la guitarra. Pero no puedo vender después. No te preocupes si vamos a conseguir a alguien que pueda comprar. ¿Cómo es posible? ¿Será mi abuelito va a conseguir a alguien que va a comprar? Eso dije, parece. Bueno, ni modo, voy a quedar aquí. Al despertarme, pues, híjole, me preocupé. ¿Será que voy? ¿Será que no? Entonces, mejor no voy a ir a trabajar lejos. Entonces, así fue que no fui. Ya casi la misma semana. Domingo iba yo a salir, pero como soñé el día viernes. Así es. Entonces me quedé a trabajar aquí, a continuar cotidianamente. Hasta ahora es mi trabajo. Es mi trabajo. Así es. Liene, me veril. Miraba yo a la gente, a los ancestros, vestidos de fiesta celebrando a San Juan. Llevaban en los hombros a los santos que repartían sus bendiciones. Alegres escuchaban la música para San Juan. Mi abuelo sabía hacer arpa, guitarra, rabel, mi padre también. De ellos aprendí algo mirándolo, pero creo que lo que he visto más es en mi sueño. Me puse a copiar sus moldes. Me fijaba muy bien todo lo que hacía. Según me decía en sueño, con mis pulgares, con mis dedos, con mis cuarta media,
me sigo haciendo. Me siento tranquilo, me siento alegre. Ojalá que lo desean el sonido de mi trabajo y me siento más contento y se alegra mi corazón. Pues tengo que hacer más, digo yo, y pues cada vez que hago un trabajo sale bueno y buen sonido. Pues le pido al Señor de que me dé más en mi cabeza, en mi pensamiento, en mis pies, para que pueda salir un bonito trabajo. Ojalá que le guste mi trabajo. Me siento alegre cuando veo que tocando mi trabajo, ¿no? En las fiestas, en los domingos, en su casa, pues yo me alegro mucho. Así es. Desde épocas muy remotas, los mayas aprendieron, tal vez de los olmecas, a utilizar con destreza los elementos naturales y las técnicas más sencillas para realizar sus obras de arte. Al igual que otras culturas que viven en estrecho contacto con la naturaleza, los mayas de Chamula creen firmemente en la virtud espiritual de todo lo que utilizan. Aunque parece que trabajo solo, mis herramientas me acompañan y hasta platican cuando están ayudando.
El bendito fuego también entra en el alma de los musicales. También sirve de mucho y pone de su parte para complacer a los seres sagrados. Así se van juntando, se van pegando las partes. Así se van llenando de vida. El violín, la guitarra, llevan piel de venado también. Porque es el animal que monta el dueño de la lluvia. Cuando están terminados, ya están vivos. Los verdaderos musicales tienen sus propias almas. Son como pájaros o como niños, cantantes del cielo y de la tierra. Este es el oficio que aprendí, el gran regalo que me dieron los sueños de nuestros ancestros. Dar con mis manos la vida a los acompañantes de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Luna, aliados de los hombres sobre la superficie de la tierra, los verdaderos musicales. Me gusta más trabajo. Es tradicionales. Lo enseña mi papá. Es mi trabajo. El arpa, yo lo pienso, yo lo digo en mi cabeza. El arpa, lo hacemos. También el violín. Nada más, la guitarra lo enseñó mi papá. Es costumbre, es tradicionales. Yo vivo en Majomut, municipio San Juan Chamona. Yo me llamo Juan Méndez Gómez. Yo vivo en Majomut, orilla del cerro del Majomut.